Bienvenidos a todos. Estamos retransmitiendo desde el canal de YouTube de Cuerpo y Mente TV. Hoy un nuevo Reflex Café en el que tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Hoy tenemos a Alex Arroyo. Es una persona que lleva más de 20 años en su trayectoria en el mundo del crecimiento personal, ayudando a personas en las que ha conseguido mejorar las vidas de personas de más de 25 países. Es una persona también muy seguida y querida en las redes sociales. En su canal de YouTube ya hay más de 500.000 suscriptores. Tiene más de 1.000 vídeos publicados. También su trayectoria ha sido no solo en el mundo de la tecnología y la comunicación a través de Internet, sino que comenzó como empresario tradicional hasta los 33 años y después ya, por una situación de dificultad económica con las empresas que tenía, supo reconvertirse, supo transformarse y se ha convertido en un referente en habla hispana en el crecimiento personal y en el desarrollo de muchísimas personas, también como a nosotros nos gusta, a través de mejorar su mente. Su cuerpo también puede tener mucho de relación con su ayuda, con potenciar la mente también, y por lo tanto hoy es un invitado que nos hace muchísima ilusión tener con nosotros. Ya tiene 5 libros publicados en el mercado. Del último es del que vamos a hablar, el que estáis viendo en pantalla, Sueños, Objetivos y Metas, y por eso pues estamos deseando ya poder hacerle preguntas y que comparta con nosotros todas sus claves. Así es que, sin más, voy a dar la bienvenida a Alex Arroyo a nuestro Reflex Café. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal, Xavi? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Es un placer tenerte con nosotros. Nos conocemos hace muchos años también y para mí pues siempre has sido un referente en este mundo del crecimiento personal. Es un placer para nosotros poderte preguntar sobre tu trayectoria y sobre este último libro y sobre todo, pues bueno, como me gusta hacer al principio de estas entrevistas, de estos cafés que nos tomamos virtualmente con nuestros invitados. Me parece que tú también tienes algo por ahí. Ay, perfecto. Yo tengo infusión, no tomo café, pero tengo infusión. Muy bien, cada uno lo suyo. Pues quería, antes de nada, que un poco nuestra audiencia te conozca un poquito mejor, de tu propia mano, contándole tú mismo un poco pues qué te ha llevado a escribir este último libro y quién es Alex Arroyo después de toda esta trayectoria tan larga que he explicado antes que ya llevas en este mundo del crecimiento personal. Bueno, es difícil contestar esa pregunta, Xavi, porque como escritor es algo que he hablado con diversos compañeros y siempre del último libro que escribes es el que estás más orgulloso, más satisfecho, ¿no? Hasta que llegue el próximo, ¿no? Sí. Pero para responderte de una forma cortita y concisa a tu pregunta, diría que para mí este último libro es como la culminación de toda la experiencia que hasta ahora he ido acumulando en estos casi 30 años que tú comentabas antes que llevo en este campo, ¿no? Y como la parte fundamental de mi trabajo es ayudar a la persona a lograr sus propósitos, sus metas, pues decidí que tuviera también este título, ¿no? Y es un conjunto, de hecho lo llamé un manual, una guía práctica para esa consecución de esas cosas que anhelamos cada uno en distintos ámbitos de nuestra existencia, ¿no? Es un poquito una amalgama, un conjunto de experiencias que he ido recogiendo durante todos estos años, pues sintetizadas en un libro. Muy bien. Entonces, para ya entrar un poquito en más profundidad en las cosas de las que hablas en tu libro, para ti, ¿crees que es más importante el qué queremos en la vida o qué queremos conseguir que el cómo? Sí, claro, indiscutiblemente. El qué es el motor que impulsa todo. Igual que el pensamiento es la base de todo lo que vamos a manifestar en nuestra vida, todo surge de la creación mental, de la creación de nuestros pensamientos y de ahí la importancia de las creencias también en nuestra vida.
haciendo un paralelismo, definir qué es lo que quieres resulta fundamental para tener cada uno de nosotros. Y ahí, Xavi, está el primer hándicap, aunque parezca algo sorprendente, aunque resulte una paradoja, el principal hándicap para no conseguir nuestros propósitos en la vida. Que yo, en estos 25 años que llevo trabajando, me he dado cuenta que es el primer eslabón en el que fallamos. Que en general las personas no sabemos exactamente, o al menos no de una forma definida, específica, qué es lo que queremos en la vida. O en los distintos ámbitos, en las distintas facetas, en las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, si no sabemos de una forma clara, definida, qué es lo que queremos, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo en nuestra vida? Correcto. Yo también coincido con lo mismo, que me encuentro con muchas personas que les cuesta decir qué quieren realmente de una manera concreta, clara, bien definida, y quizás eso es lo que no les permite llegar a conseguir ciertas cosas, ¿no? Porque cuando, como dicen, no tenemos una dirección clara, ningún viento nos es favorable, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les dirías a nuestra audiencia que pueden hacer para aprender a definir bien qué quieren? ¿Qué es lo qué recursos tendrían que utilizar? ¿De qué manera tú les aconsejarías a que lo hicieran? Mira, de entrada, lo que tenemos que hacer, Xavi, y digo hacer en plural, o debemos en plural, porque yo por muchos años he estado ahí. He estado en el grupo mayoritario de las personas que no tienen objetivos. O sea, sí. Hay veces que cuando las personas me conocen o siguen mi canal y han visto toda mi trayectoria, piensan que es que yo desde jovencito, por el hecho de ser empresario, he tenido muy claro mis propósitos y mis objetivos. Y eso no es así. De hecho, es cuando yo me arruino, no sé si lo has mencionado así, pero no tengo ningún problema en decirlo, yo me arruino de mis empresas y aquello que yo en principio vi como la hecatombe de mi vida fue lo que salvó mi vida realmente, ¿no? Porque años después conseguí reconvertirme o reinventarme y modificar el rumbo de mi vida. Pero hasta esa fecha, Xavi, yo tampoco tenía objetivos, tal y como los conozco ahora y tal como los enseño ahora y tal como ayudo ahora a las personas a conseguirlos, ¿no? Es decir, yo trabajando como empresario y trabajando en el área del desarrollo personal, que ya trabajaba entonces, también pertenecía a ese grupo mayoritario. Entonces, lo primero que yo aconsejo a cualquier persona es salir de su caja mental, hacer un reset mental, salir de su realidad actual, no importa cuál sea, no importa tanto si es favorable como si es desfavorable, y plantearse emocionalmente, no intelectualmente, no racionalmente, no lógicamente, sino emocionalmente, qué es lo que te hace ilusión, qué es lo que te motiva, qué es lo que te llena, qué es lo que te apasiona, y definirlo de forma muy concreta, muy exacta, muy específica. Ahí decides tú qué es lo que quieres. Entonces, eso, como te digo, Xavi, siempre es algo que está conectado con nuestro corazón, no con la parte mental, lógica, analítica, ¿no? Y para hacer esa labor debemos abstraernos de nuestro día a día, del piloto automático en el que la mayoría de las personas están inmersas, ¿no? Esa sería la primera recomendación que yo daría, ¿no? Volver un poquito a tu época de niño, conectarte con el niño interior y definir qué es lo que quieres, como si fuera en principio simplemente un sueño. Correcto. Pero ¿qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál sería tu situación en una de las áreas? Es decir, empieza a definir qué es lo que quieres a nivel profesional, qué es lo que quieres en el ámbito sentimental o de la pareja, qué es lo que quieres a nivel espiritual, qué es lo que quieres a nivel financiero, a nivel físico, en ocio, en deporte, yo qué sé, en todas las áreas que puedas plantearte en la vida. Muy bien. Entonces, quizás lo que no hace todo el mundo es, como bien dices, sin estar condicionados por nuestro entorno o por las circunstancias que estemos viviendo en este momento, pues ponerse como si no hubiera límites ni falta de recursos a pensar en lo que para uno sería lo que le haría feliz hacer, y también pensando más en sus cualidades, valores y actitudes, o sea, potenciando más aquello para lo que uno se cree más capaz de llegar a tener mejores resultados, ¿no? Para lo que uno se siente más preparado. Más que... Sí, eso, Xavi, estoy totalmente de acuerdo.
pero entraría más en una segunda fase, que es en la que podemos trabajar lo que en España conocemos como DAFO y FODA en la mayoría de países de Sudamérica, de trabajar los aspectos internos, de fortalezas y debilidades, y también, si sabemos hacia dónde ya nos vamos a orientar, poder trabajar las amenazas y oportunidades que nos está brindando la vida, el mercado, si estamos hablando de negocios, etcétera, ¿no? Pero eso sería una segunda fase de descubrir en qué punto estás tú y cuál es el trayecto que te separa de allí a donde quieres llegar, ¿no? Pero la primera fase, que es la que te digo, que es la parte emocional, de conectar con el niño interior, de conectar con el corazón, para mí es la fundamental. Y esa parte, aunque parezca increíble, como te decía antes, no se suele realizar, porque suelen entrar ahí todos los ritmos, además. Es decir, la mayoría de las veces, las experiencias que hemos tenido en el pasado, que nos están condicionando en numerosas ocasiones para boicotearnos o sabotear ese futuro que podemos tener por delante, ¿no? Que depende de nosotros. Pero nosotros también ponemos ahí muchas veces las cortapisas, los frenos, las barreras, las resistencias, por nuestra propia actuación, tanto mental como emocional. Entonces, te doy la razón, pero vuelvo a recalcar, discúlpame, el primer punto siempre para mí es la conexión emocional con lo que deseas, y a partir de ahí sí que podemos empezar a construir, por decirlo de alguna forma coloquial, los planos de hacia dónde queremos dirigirnos. Muy bien. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, aprendemos a hacer esto, ¿estaríamos convirtiendo sueños en objetivos más concretos, ya cosas que realmente se puedan lograr? Sí, el sueño, como te decía antes, es más la conexión emocional con el propósito que tengas, el anhelo, ¿verdad? En general todo el mundo tenemos sueños, anhelos, pero eso no significa que exista una creencia por conseguirlo y no implica una voluntad o compromiso por trabajar por lograrlo. Esa para mí es la diferencia fundamental entre el sueño y el objetivo. Y la tercera fase, aunque no me la has preguntado, igual te he chafado una pregunta que va a venir después, pero bueno, me adelanto, sería convertirlo en metas. Y las metas serían las estaciones o pasos intermedios a las que tengo que llegar para culminar finalmente en mi objetivo. Como dividirlo en trocitos más pequeños que sean más fáciles de conseguir, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, en tu caso yo he visto una evolución muy sostenible en el tiempo y me gustaría que nos compartieras cómo haces para mantenerte constante, para que esas metas pequeñas pues las vayas cumpliendo y no tires la toalla después de haber hecho un esfuerzo en una dirección, que es lo que a veces pasa, ¿no? Que ves a la gente que muy entusiasmada al principio, con muchas ganas, pero luego al cabo de unos meses que ya están en una dirección trabajando y empezando a conseguir algo de resultados, te empiezan a agobiar, empiezan a perder el entusiasmo y caen en abandonar ese proyecto o esa línea de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo les dirías a la gente que debería de actuar para no tirar la toalla, como a veces hacemos? Mira, esto que voy a decirte, Xavi, en un primer contacto, rara vez es comprendido, porque aquí entra el aspecto motivacional. Y en general, la mayoría de personas no saben realmente qué es la motivación. Ya. Es decir, confunden la motivación con la exaltación emocional. Sí. No tiene nada que ver. Entonces, cuando hay una verdadera, una auténtica, una profunda motivación, tú no vas a tirar la toalla. No la vas a tirar, porque estás realmente comprometido al 100% en tu propósito. Si esa motivación es pasajera, superflua, yo la llamo el efecto del cava o el efecto del champán. Mucha efervescencia inicial, pero esa espuma va a decaer y te va a volver a tu nivel natural. Es como un muelle, ¿no? Lo puedes estirar mucho, pero cuando lo sueltas va a volver a su posición natural. Entonces, las personas que tiran la toalla, Xavi, es porque en profundidad no están conectadas con su propósito. Correcto. No están conectadas, ¿ok? O no están conectadas a nivel profundo. Porque cuando tú estás conectado, la motivación real, la auténtica, la automotivación, es la gasolina o combustible que te va a proyectar a conseguir tu meta, cueste lo que cueste. Si tú no tienes esa automotivación,
pues bueno, arrancarás, pero cuando el combustible se agote, también pararás tú. Y ese es el motivo fundamental por el que tantísimas personas inician proyectos con mucha energía y finalmente, como decías tú, los abandonan, ¿no? Porque tienes que unir esa motivación con la perseverancia. Eso es algo obvio. O sea, ni la persona más talentosa del mundo consigue absolutamente nada importante si no tiene disciplina y perseverancia. Yo he tenido clientes y tengo amigos que son futbolistas profesionales, Xavi, futbolistas de élite, y yo les hago siempre esta broma. A lo mejor suena un poco extrema, pero creo que los amigos lo van a entender fácilmente. Hasta los jugadores de élite, si se pasan 4 meses sin entrenar, sí, pueden ser derrotados por un equipo de segunda, tercera o de regional. ¿Por qué? Porque cualquier profesional que se pase tiempo desconectado, en este caso sin una preparación física, atlética, sí, no vas a dar rendimiento. Entonces, la perseverancia es básica en cualquier disciplina que tú quieras alcanzar el éxito. Correcto. Bueno, es que estás hablando con el ejemplo, porque más de 1000 vídeos publicados en YouTube, eso es perseverancia, ¿eh? O sea, por eso te digo que... Bueno, eso es locura ya, Xavi, lo mío ya es locura, ya no es perseverancia. Por eso digo que no, lo que sí coincido contigo es que el porqué interior que realmente te conecta con esta capacidad de sostener ese esfuerzo a largo plazo, eso es lo que creo que más le puede ayudar a la gente que nos escucha a que tiene que hacer todo el esfuerzo posible por encontrarlo, claro, y por buscarlo. Porque totalmente de acuerdo, Xavi. La voluntad es lo que decimos, hasta para hacer dietas, si vas tirando de voluntad, al final se te acaba la voluntad, claro, ¿vale? Pero pasa con todo, no solo con temas tan claros, ¿no?, como estos, pero sí con los proyectos que te parece que estás involucrado, pero no estás comprometido. Y hay mucha diferencia entre compromiso y solo me involucro o empiezo a hacer algo de esto, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que le has dado en el clavo, en que la gente realmente se esfuerce por encontrar esos porqués que realmente les motiven. Estoy totalmente de acuerdo, Xavi. Y esto que comentas es tan importante que yo con los años, no porque haya nada paranormal detrás, porque a veces la gente se sorprende cuando explico esto, pero en la mayoría de ocasiones, Xavi, cuando alguien me explica un proyecto, en el primer contacto ya puedes discernir si esa persona va a perseverar o no. Solo por la forma como te está transmitiendo ese proyecto o esa idea que quiere acometer, y por la importancia de ese porqué que tú decías. Porque ese porqué es lo que implícitamente está conectado a la motivación. La motivación es tener un motivo para hacer algo. Si tu motivo no es suficientemente importante, trascendente, crucial para ti, está claro que vas a abandonar antes de conseguirlo. Entonces, esos aspectos resultan fundamentales. Ahí coincido mucho porque, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Apple, sí, la mayoría de empresas pueden explicar qué hacen, ¿vale?, cuando les preguntan. También pueden llegar a explicar cómo lo hacen, pero no todas saben explicar por qué lo hacen. Y cuando Apple te dice por qué hace lo que hace, entonces por eso le compran la gente, porque el por qué es lo que más vende. No es cómo lo hago ni qué hago. Entonces, por eso es tan importante que la gente, cuando quiera asumir, entrar en esa dinámica de ir a por en principio, sueño que luego debe convertirse en un objetivo y una meta, no se olviden de poder explicar su porqué, porque por eso es por lo que la gente les va a conectar con ellos, cuando lo sepan explicar. Yo creo que eso es muy importante también, lo has dicho también tú. Así es. ¿Cómo crees que influye el entorno en el que nos movemos con el lograr al final esas metas? ¿Es importante que nos rodeemos con personas que nos puedan beneficiar en este camino, en este proceso? Esa es una pregunta para escribir otro libro, Xavi. Nos quedan todavía 10 minutos. ¿Perdona? Que nos quedan 10 minutos todavía. Bueno, pues entonces escribiré el libro rápido. Mira, el entorno es importantísimo.
es importantísimo. Pero es importantísimo en la medida que tú te dejes afectar por él, tanto positiva como negativamente. O sea, nuestro principal entorno es nuestro campo mental y eso depende de nosotros. Porque todos estamos acostumbrados a sostener conversaciones y diálogos con otras personas. A veces somos conscientes de lo que nos están comunicando y de lo que nosotros comunicamos y otras veces no. O comunicamos diferente de lo que hemos querido comunicar y recibimos diferente de lo que el emisor nos ha querido comunicar. Bueno, ahí en el campo de la comunicación, como sabes, hay un universo. Nuestro diálogo interior, nuestra propia conversación, nuestras creencias, nuestra autoestima, nuestra fe, nuestra actitud, nuestra predisposición. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo más que con el entorno, vamos a llamar, exterior, ¿no? Todo lo que está condicionando nuestra experiencia desde fuera. Obviamente, si tú tienes un entorno a nivel de familia, de amigos, de conocidos, de profesionales, que están orientados, alineados en tus propósitos o en tu filosofía de vida o en tus propósitos de vida, pues obviamente va a ser un punto que suma, ¿no? Un punto que suma. Pero hay personas que tienen ese entorno favorable y no consiguen sus metas y personas incluso que teniendo un entorno desfavorable son capaces de conseguir sus metas. Entonces, ¿influye el entorno? Por supuesto, en la medida que tú dejes que eso forme parte de tu diálogo interior, tanto si es positivo, como te decía antes, y favorece tus intereses o si está contraviniéndolos. Muy bien. Y otra pregunta que también me gustaría hacerte es, ¿pones por escrito en un plan de acción aquellos pasos que tienes que hacer para conseguir un objetivo o una meta? ¿O lo de escribir no es necesario? ¿Cómo lo ves? Para mí es fundamental, Xavi. Para mí es fundamental, porque en todos los años que llevo trabajando, siempre hay excepciones. Obviamente hay personas muy, muy disciplinadas, ¿no? Pero te aseguro que la inmensa mayoría de las personas no tienen la virtud de la disciplina. ¿Ok? Te diría más. La inmensa mayoría de las personas son bastante indisciplinadas. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, si tú no escribes las cosas, es muy fácil que se te olvide. Entonces, a mí cuando alguien siempre me dice que va a hacer algo, y no lo dudo, no es que ponga en duda su honestidad o su sinceridad, pero sé que la conducta humana posteriormente nos lleva a no hacer muchas cosas que deseábamos hacer. Entonces, siempre le digo a mis clientes, anota lo que vayas a hacer en tiempo y forma. Y eso, ineludiblemente, tiene que estar por escrito. Desde una tarea sencilla, Xavi, como decir, en mi caso, cuando escribo los libros, pues mañana o todos los días, cuando estoy en periodo de escritura, de 8 a 9 voy a escribir 3 o 4 páginas. Hasta cosas tan sencillas, hasta cosas más complejas, como podría ser el plan estratégico o el plan de marketing de una empresa, de una compañía. Pero todo absolutamente es muy importante que esté por escrito, porque eso además te da un refuerzo mental y emocional muy grande para dirigirte sí o sí hacia tu objetivo. Yo también coincido, porque además los recursos de la mente son limitados. Entonces, si los estamos ocupando en cosas que pueden estar en una agenda o pueden estar en un ordenador o en un móvil, que hoy en día nos lo llevamos a cualquier sitio, pues nos va a dejar más espacio para la creatividad. Exacto, estás liberando, ¿no? Estás liberando espacio mental que no tiene por qué ser usado para esa función. Claro. Exacto. Entonces, yo creo también que es muy importante lo que acabas de decir. Y bueno, creo que sobre el libro hemos tocado ya 4 o 5 temas bastante interesantes y, como siempre digo, pues las personas que les interese profundizar mucho más, por supuesto, van a tener el enlace debajo de la descripción de este vídeo. Y me gustaría que también, Alex, nos contaras ahora en qué está enfocado Alex Arroyo después de ser yo que han habido algunos cambios en cuanto a nuevas estrategias, en cómo te estás difundiendo en tu actividad como profesional. Y nos gustaría también un poquito saber algo más de ti, de lo que tienes previsto de aquí en adelante en el futuro. Bueno, desde hace 6
sigo con la actividad de siempre a nivel de clientes y alumnos. Tenemos la Academia Digital, seguimos dando cursos personalizados, también vía online, porque ahora en esta situación sabes que no se pueden hacer cursos presenciales por la situación sanitaria. Pero desde hace 6 meses, Xavi, iniciamos un nuevo proyecto que ya está en marcha, de las franquicias. Es decir, no solo estamos trabajando con alumnos y clientes, sino que también estamos formando a formadores. Es decir, personas que quieren aprender los sistemas, los métodos y procesos que yo he creado en el ámbito de la formación, del desarrollo personal y profesional, y quieran hacer de ello su profesión para atender a su vez a sus clientes y alumnos. Y estamos ya en esto en 6 países, en 6 meses. Es decir, hemos ido a ritmo de una franquicia muy bien. por mes. País por mes. Ahora estamos en julio, pero bueno, más o menos así, una al mes. Y así nos estamos expandiendo pues a nivel internacional. Pues creo que lo estáis haciendo en uno de los mejores momentos para que las personas que tenían ese gusanillo dentro o esa sensación de que han venido aquí para ayudar a otros o para, con su habilidad o con su experiencia, con sus conocimientos, poder mejorar la vida de los demás, pues que hoy tienen una gran oportunidad delante y parece contradictorio, ¿no? Que lo estamos pasando muy mal muchos. Todo el mundo tiene pues también esta sensación de incertidumbre, pero yo pienso que a la misma vez, cuando se están dando las peores crisis, también se están dando las mejores oportunidades, ¿no? Porque estas personas, ¿verdad?, se pueden formar contigo y además pues les enseñáis también a utilizar las tecnologías para poder llegar a millones de personas a través hoy de cómo es Internet y de tantos medios que tenemos a nuestra disposición. Así es. Xavi, piensa que nosotros estamos aunando 2 de las tendencias más poderosas, más potentes que hay en este momento. Una, el desarrollo personal, y otra, los negocios online, los negocios en Internet. Y nuestro modelo de negocio conjuga ambas. Entonces, hay un potencial de crecimiento impresionante en los próximos años. Muy bien. Me alegro mucho que hayas tomado esta decisión. También, pues, lo que el otro día decíamos, ya sé cómo eres y eso te va a hacer crecer aún más todavía. Cuando ya, si eres como también me pasa a mí, que estamos haciendo algo durante un cierto tiempo, necesitamos hacer cosas nuevas para seguir creciendo y no estancarnos. Y yo, pues, que sabes que te deseo el mayor éxito del mundo con todo esto. Y me gustaría también, ya para ir facilitando a los que nos escuchan un poco más de cómo pueden seguir en contacto contigo para que puedan beneficiarse de todo esto que ya hace tantos años que ofreces desde diferentes plataformas, pues de qué formas pueden contactarte o pueden seguirte y dónde pues estás más presente y te gustaría que conocieran, que pueden tener tu información y tu conocimiento. Estoy en todas las redes sociales, Xavi, las más importantes. La principal que tengo es YouTube, porque ahí comparo por mi nombre, Alex Arroyo, directamente en YouTube. Y luego tengo las páginas web, la de la formación, que es lasleyesdelexito.com, y después mi web personal, que es alexarroyo.net. O sea, en cualquiera de esas vías pueden profundizar un poquito más en lo que hacemos. Muy bien. Ahí hemos dejado una imagen para que vieran tu canal y, por supuesto, tendrán todos los enlaces a todos los sitios que has comentado en la descripción de este vídeo. Pues han sido 30 minutos súper interesantes, Alex. ¿Ves que somos puntuales? Muy bien. Muy bien. Ha sido súper enriquecedor, yo creo. Y bueno, pues con mucha pena porque me quedaría contigo hablando una hora más. Pues nos emplazamos a otra oportunidad que podamos tener más adelante. Claro. Espero que sea la primera de otras que puedan venir. Y te agradezco muchísimo tu participación en este programa. La verdad que pues, me ha encantado y ha sido para mí un gran placer, Alex. No, gracias a ti y desearte el mayor de los éxitos en esta aventura o proyecto que has empezado, que estoy seguro que va a ir genial, porque además es el momento ideal, Xavi, porque la gente tiene que nutrirse de este conocimiento en las épocas venideras, ¿no? Correcto, sí.
esperemos seguir dando todo lo que podamos desde ambas plataformas y que cada vez más personas se sientan más realizadas y puedan salir adelante. Así es que, lo dicho, muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.